¿Qué tal, amables amigos? Estamos una vez más juntos para compartir siempre el estudio en este seminario del libro del Apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo. En los temas anteriores ya desarrollamos el capítulo 12, donde vimos a una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, símbolo de la iglesia que aguardaba y esperaba la llegada del Mesías Redentor. En todo el Antiguo Testamento, Dios mostraba cuándo iba a nacer el Mesías en Belén de Judea, mostraba el tiempo histórico, mostraba el lugar con la persona que nacería, la bienaventurada Virgen. El profeta Isaías lo dice en el capítulo 7, verso 14 de su libro. Todo eso estaba explicado, pero llega el momento histórico que Jesús aparece en el escenario histórico. Y aquella mujer vestida del sol en el capítulo 12 está simbolizando a la iglesia que aguardaba el sol. Era como brillaban los hijos de Dios con el sol de justicia, que es el propio Señor Jesús. Y hemos visto cómo se paró el dragón para devorar, o sea, Satanás, simbolizado por ese dragón terrible allí, pero lo hizo a través de la Roma imperial, cuando el rey Herodes manda matar al niño Jesús. Pero hemos visto cómo Dios lo libera porque él tenía que cumplir un rol de salvar a la humanidad. Era el Dios manifestado en la carne, el gran misterio de la piedad. Y allí el Señor Jesucristo finalmente derrota en el Calvario a Satanás y a sus ángeles, y entonces la gran ira del dragón se desata sobre los hijos de Dios en las tremendas persecuciones que comenzaron allí en el mismo periodo de la Iglesia Apostólica primitiva. Por ejemplo, nosotros sabemos que los primeros que persiguieron a sus propios hermanos fueron los judíos. Allí murieron 11 de los apóstoles. El apóstol Juan fue el único que no murió como mártir. Dios lo liberó y hemos visto al comenzar el desarrollo del Apocalipsis cómo es que Dios lo protegió, inclusive allí en el mismo Roma, como vamos a ver enseguida recordando ese momento histórico. Pero mis amigos queridos, ¿qué decía la palabra de Dios allí en el capítulo 12 justamente? Al analizar los versículos 12 en adelante, dice: por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ello. O sea, hablando de que Satanás ya no tenía más acceso a los concilios celestiales. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando estudiemos una parte del capítulo 13, vamos a ir viendo también todo este periodo histórico exactamente como aparece también en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Cuando se estudia allí también, allí está la misma potencia como iba a surgir en la historia, y por lo tanto vamos a hacer una comparación entre el capítulo 7 y el capítulo 13 para ver que se refiere al mismo poder religioso político que se iba a desarrollar en la tierra cuando la iglesia se corrompiera en Roma. Así que vamos a comenzar ahora leyendo los primeros versículos del capítulo 13. Dice allí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. ¡Qué tremendo! Nosotros sabemos por las mismas profecías, si vamos al libro del profeta Daniel, por ejemplo, recordando
que las bestias en profecía están representando poderes, sean políticos, sean religiosos, ¿verdad?, que se van a oponer a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo leo en Daniel el capítulo 7, el verso 17, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Si voy al versículo 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, Dios en su omnisciencia usa justamente la figura de bestia para representar a las potencias. Ya hemos dicho cuando estudiamos las llaves que abren el Apocalipsis, que Dios a través de esta figura está representando a esos poderes, y la misma Biblia se va encargando de explicarlo, de revelarlo, para que nadie interprete a su manera nada, porque las profecías no son de particular interpretación, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, por lo tanto, para comprender a quién representa esta potencia que aparece acá con esta bestia híbrida, parece un leopardo, dice, pero tiene pie de oso, pero habla también como león. Ahora escuchen, hermano, para que vayamos y veamos nosotros en el capítulo 7, cuando se estudia el capítulo 7 de Daniel, yo por eso filmé todos esos temas ahí en orientación profética. Ustedes busquen ahí con Antonio Aro, ahí está el capítulo 7 y van a ver todo el desarrollo. La primera bestia que aparece allí es como un león, que representa Babilonia. La segunda es como un oso, que representa a los medos y persas. La tercera es como un leopardo, que representa a Grecia. Y la 4ª, una bestia espantosa y horrible, que representa a Roma. Noten que acá dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad a esta potencia. Así que, por lo tanto, mis amigos, a medida que desarrollemos las características, por ejemplo, nosotros sabemos igualmente, cuando hemos visto ya a las 7 iglesias, hemos visto que la iglesia de Éfeso representa el primer periodo apostólico, a la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna son los 3 a 4 siglos prácticamente de persecución que sufrió la iglesia cristiana por la Roma imperial. Y recordemos que allí Satanás, con toda su astucia, hace que Constantino el Grande lance el edicto de Milán en el 313, que no se persiga más a los cristianos, y de la noche a la mañana, después de 4 siglos casi de persecución, los cristianos comienzan a ingresar a las cortes palaciegas de Roma, comienzan a hacer concesiones con el emperador, y allí surge el catolicismo romano, que es una mezcla de paganismo con cristianismo. Los dogmas de fe que profesan, gran parte de ellos no son lo que vivían los apóstoles. Hemos visto eso al estudiar también a las distintas iglesias. A la iglesia de Tiatira, que es el periodo más largo, allí también están todos los cambios que ha ido haciendo el sistema. Tremendo, ¿verdad? Totalmente opuesto a la verdad pura de la iglesia apostólica primitiva. Ahora miren, por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado a la iglesia de Pérgamo, allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 2 de Apocalipsis, ahí tenemos nosotros también algo muy importante que recordar. Por ejemplo, tenemos allí nosotros, cuando se habla de la iglesia de Pérgamo, fíjense en que es a partir del 300 en adelante, dice así el versículo 12 y 13, y escribe del capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tu obra y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? Ya hemos visto, Satanás coloca su trono en Roma porque él quiere dirigir a través de un falso sistema religioso, llenando de idolatría la tierra, de confusión, de persecución y de muerte. Así que, por lo tanto, ya acá el Señor Jesús está mostrando cómo Satanás iba a poner su trono. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13 nuevamente, recordemos, dice el versículo 2, y la
la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? En sentido primario, en Apocalipsis 12 se nos explica quién es. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, es un poder donde Satanás ha puesto su trono, dirigido por el poder satánico. Pero Satanás sabemos también que utiliza a las fuerzas políticas que él puede poner bajo su control. En este caso, la Roma imperial le cede el trono a la Roma religiosa. Fue el emperador Justiniano en el 538, cuando vimos ya también, y lo vamos a seguir viendo porque ese es un periodo muy importante para computar el tiempo histórico que nos va a llevar hasta 1798, que fue cuando el poder papal tuvo un golpe mortal, como lo vamos a estudiar después en Apocalipsis 13 también, porque con la Roma, con la Francia revolucionaria atea. Todos esos detalles vamos a ver. Pero mis amigos, ¿ustedes saben cómo elegían a los césares romanos cuando moría un césar? Se reunía en el Monte Vaticano el Senado de Roma y elegían al nuevo César, y después que lo elegían hacían brotar humo en señal que habían elegido al nuevo César. ¿Cómo hace la Iglesia Católica cuando muere un obispo de Roma llamado padre, ¿verdad? Llamado papa? ¿Qué hacen? Reúnen en el Monte Vaticano, lo mismo, eligen al nuevo papa y hacen brotar humo en señal que han elegido. Bueno, todos estos detalles son importantes para identificar a este poder con esta bestia híbrida. Ahora, ¿por qué aparece como leopardo? Porque en primer lugar, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en Daniel 7 hemos visto que el leopardo está representando a Grecia, que es lo que me estudian los sacerdotes, la filosofía de los griegos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? La carta que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, ahí nosotros tenemos algo muy importante que la palabra de Dios nos revela. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios, y ahí tenemos entonces desde el verso 22 en adelante, dice así: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, mis amigos, ¿por qué dice para los griegos, verdad, locura? ¿Qué era la sabiduría de los griegos? Vamos de paso, en primer lugar, al profeta Isaías, y allí también tenemos nosotros en el capítulo 44, dice el verso 24 y 25, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Mis amados, cuando nosotros vamos a ver cuáles eran los conceptos filosóficos de aquellos grandes filósofos recordados por la historia, por ejemplo, ¿qué quería Platón? Platón quería investigar el universo. Aristóteles decía que todo es la admiración, buscaba el conocimiento sin Dios. Para Descartes, la filosofía se transforma en una ciencia metódica que llega a ser fuente de todo el saber. Esto es un permanente ir y venir, porque en primer lugar lo más importante para ellos son la respuesta, pero esa respuesta, ¿verdad?, exige una pregunta, o sea, las respuestas se vuelven a transformar en nuevas preguntas. Eso es un ir y venir sin encontrar la respuesta a nada bueno. Así que, mis amigos queridos, volviendo allí a la carta de los Primera de Corintios, miren qué interesante lo que dice desde el verso 20 del capítulo 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero mis amados queridos, la sabiduría que viene de Dios, miren la profundidad que tiene el versículo 30. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En primer lugar, ¿qué es esta sabiduría? La sabiduría es el conocimiento que emana de aquel que se autorrevela, el Dios eterno, y nos muestra que somos criatura creada a su imagen y semejanza, que no somos criatura evolucionada de las formas bajas de la vida vegetal y animal, y que Dios nos creó perfectos para nunca pecar, pero el pecado nos estropeó, Satanás nos tentó, caímos en esa debilidad tremenda, pero Dios puso en acción la otra parte. ¿Qué dice el versículo que sigue? Porque en Dios somos sabiduría, justificación, santificación y redención. La justificación es el perdón que Jesús nos da cuando nosotros caemos. Y cuando Él nos levanta y nos imparte su justicia, es para que nosotros vivamos la santificación. Todos somos pecadores, pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Dios nos quiere recuperar, así que tenemos que vivir en esta tierra como hijos de Dios, santificados. Y la redención es la redención final, la gloria que vamos a tener al final. Es por eso que acá mismo la palabra de Dios, en la carta a los Colosenses, por ejemplo, tenemos un pasaje hermoso. Colosenses, tenemos acá el capítulo 2 y el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amigo mío, acá tenemos la primera explicación de esta bestia. ¿Por qué como leopardo? Porque toda esa sabiduría y esa filosofía fue prácticamente la ciencia que ellos han tenido. Cuando ustedes vayan a ver las Biblias católicas comentadas, van a ver que desde el mismo comienzo, desde Génesis, la mayoría de ellas hablan de evolución. El mismo obispo de Roma que está ahora, ¿verdad? Francisco dice que Dios no ha sido un mago para hacerlo al hombre de barro, que el hombre ha sido creado como animalito porque después Dios puso su espíritu y le dio la calidad de humano. Terrible, mis amados. Esas son las huecas y vanas filosofías que han llenado la tierra y que han tratado de explicarla a la Sagrada Escritura a su manera, y mucha gente, lógicamente, ignorando todo esto, cree en esas cosas. Pero mis amigos, Jesús viene muy pronto y es hora de resplandecer con la gloria de Dios. Y esta profecía del capítulo 13 es bien amplia, por eso hay que explicarla en detalle. Así que por eso aparece ahí como leopardo. En el próximo estudio vamos a ver por qué aparece con pata de oso representando a los medos y persas. Vamos a ver que las leyes de los medos y persas eran leyes que no se podía abolir. Y vamos a ver por eso, en todo el periodo de grande persecución, la iglesia tenía un sistema. A través de la espada del verdugo, del cadarzo, de la hoguera, nadie podía hacer nada contrario, ni los reyes. Y si estos se oponían, eran llevados al martirio. O te retráctate, o vuelves a obedecer lo que dice la iglesia, o si no mueres. Terrible. Todo eso lo vamos a explicar en el próximo tema. Pero para terminar esta parte, mis amigos, no dudemos que el amor de Dios es inmensurable. Dios es el que revela estas verdades, no es ningún mortal. Dios en su omnisciencia nos revela cómo se iban a oponer a la voluntad de Dios este sistema. Por eso, hijo, es muy importante que Dios, que te ama como hijo suyo porque te hizo nacer, pero Él te quiere por la redención, que vuelvas nuevamente a ser su hijo para que algún día heredes la vida eterna. Que Dios te bendiga. Al comenzar, esto ha sido una introducción a esta potencia del capítulo 13. En el próximo tema lo vamos a desarrollar en su plenitud. Que Dios te bendiga, mi deseo y mi oración.